Buenos días a todos, buenos días Iglesia, el Señor nos bendice hoy con un hermoso día. Así que vamos a prepararnos para escuchar su palabra, para atesorar aquello que Dios tiene para nosotros hoy. Esperando, como siempre, que su palabra nos conmueva, que su palabra nos mueva a hacer su voluntad, que para eso está, y para eso estamos, o para eso deberíamos estar, para hacer su voluntad. Y gracias, Pastor Eduardo, porque las 3 alabanzas que acabamos de escuchar es precisamente el motivo del sermón de hoy, o del compartir de hoy. La primera hablaba claramente de separación de nosotros con el mundo. La segunda alabanza nos hablaba de una dirección en la que debemos estar mirando, no al mundo sino a Cristo. Y la tercera alabanza nos hablaba de nuestra identidad. Y el título precisamente de este sermón es nuestra o mi identidad en Cristo. Y tiene una especie de subtítulo que dice 4 características y un propósito, porque de eso se trata, 4 características que tenemos o que debiéramos tener como iglesia y un propósito. Dios no hace nada porque sí, todo lo que Dios hace, cada una de sus cuestiones, de sus amonestaciones, de sus perfecciones que apuntan hacia nosotros, de la derramada gracia que tenemos sobre nosotros de parte de Él, tiene para nosotros un propósito, un solo propósito. Ya lo vamos a ver. Voy a hacer una pequeña introducción antes de entrar a leer el versículo que nos toca, o los versículos que nos tocan, y luego vamos a orar pidiéndole al Señor su guía, su dirección, y en el caso de todos nosotros como iglesia, que nos prepare un corazón tierno, una tierra fértil para que su semilla crezca y dé fruto, porque ese es el sentido de la parábola del sembrador. El Señor nos dice claramente, ya vamos a hablar de eso, vamos a tocar ese tema. Toda semilla que Dios planta es una buena semilla. No es mala semilla, es buena semilla. Y toda semilla que Dios planta da fruto en todo aquel que es llamado para cumplir su propósito. Entonces, iglesia, preparémonos para escuchar la palabra de Dios. Y antes, yo quiero una cosa. Esto, levanten, tienen toda su Biblia porque vamos a leer hoy, hermanos. Hoy los voy a invitar a leer, porque no es cuestión de escuchar pasivamente la palabra de Dios. Pablo decía que los de Berea eran nobles, ¿por qué? Porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las enseñanzas que recibían eran así, como el que las daba decía que eran. Entonces acostumbrémonos a contrastar lo que escuchamos con lo que dice la palabra de Dios siempre. Vivimos irremediablemente, hermanos, en un mundo saturado por el pecado. No hace falta que se los diga, pero se los recuerdo. Un mundo competitivo lleno de vanidades, valga la paradoja, porque vanidad significa vacío, pero este mundo está lleno de vanidades, es pura vanidad, en el cual la maldad y la oscuridad van en continuo aumento, no es que cesan, no es que este mundo va a mejorar, este mundo va a ir de mal en peor, y eso nos está indicando nuestro andar diario. Asumiendo esta realidad como iglesia que somos, nos apremian 2 cuestiones. La primera es reconocernos a nosotros mismos. Y la segunda es la de mostrarnos al mundo
como lo que realmente somos, convertidos a Cristo, escogidos de Dios, y esto nos debe llevar a considerar la importancia de ejercer esta identidad como creyentes ante el mundo. Habemos muchos, me quiero incluir para no pecar por juzgar a los demás, habemos muchos que muchas veces, en muchas ocasiones, parecemos, como dicen, como se ha escuchado muchas veces, del servicio secreto de Dios, porque escondemos lo que somos ante el mundo y no debería ser así, hermanos. No debería ser así. Nuestra sola presencia tiene que ser luz y sal, dijo el Señor. Eso es lo que somos, esa es nuestra identidad y la debemos exhibir ante el mundo. Nuestras palabras no deben ser palabras del mundo, deben ser palabras que reflejen la verdad del Evangelio de Dios, porque esa es nuestra misión. La necesidad de reconocernos a nosotros mismos y la de mostrarnos al mundo como elegidos, escogidos de Dios. Venimos recibiendo de parte de Dios domingo tras domingo desde este púlpito preciosas, invalorables enseñanzas acerca de un tema que es el que nos preocupa a todos o nos debiera preocupar a todos, que es el pecado y cómo ejercemos nuestra personalidad ante el mundo con respecto a nuestro pecado. Hace 2 domingos atrás, nuestro pastor Eduardo nos traía una preciosa enseñanza del profeta Ageo, ese profeta que era contemporáneo de Ezequías, allá por el año 520 y pico, 523, 524. Un libro corto, un libro de 2 capítulos solamente, pero esos 2 capítulos contienen 4 profecías de parte de Ageo. Y en las 4 profecías que contiene, el Señor repite una frase: considerad vuestros caminos, le dice al pueblo, consideren vuestros caminos, cosa que nosotros nos olvidamos muy frecuentemente. Por eso el Señor lo tiene que repetir 4 veces por boca de un profeta. Luego de esto, el pastor Raúl pone en nuestro WhatsApp, en el WhatsApp de la iglesia, creo que fue un viernes 19, si mal no recuerdo, una reflexión, un sermón que él decía de hace 9 años. Yo no lo escuché porque no pertenecía a esta congregación en ese entonces, pero sí lo escuché por el compartir de nuestro pastor. Tristemente, no ha perdido actualidad, sino que se ha incrementado, se ha agudizado aún más, se ha profundizado aún más la razón por la cual ese sermón fue dado de parte de Dios para la iglesia. No obstante, y no siendo suficiente todo esto, el domingo pasado nos vino palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Recordarán ustedes el libro de Lamentaciones y todo lo que va a venir del libro de Lamentaciones. El que no lo conoce ya lo va a conocer. Todo va en la misma dirección. En la misma dirección la que planteó el profeta Ageo 525 años antes de Cristo. ¿Consideramos o no consideramos nuestros caminos delante de Dios? Ese es el kit de la cuestión. Y la exhortación de Dios es que consideremos nuestros caminos, nuestro andar delante de Él. Ustedes saben que Satanás es muy astuto, realmente muy astuto. Satanás no nos manda a odiar a Dios. No, sería muy alevoso, demasiado sospechoso. Él nos manda que nos olvidemos de Dios, que es diferente. ¿Por qué? Porque nos seduce con las cosas del mundo, con esas cosas que nuestra carne desea. Eso es lo que hace Satanás con nosotros, nos hace olvidar de Dios
Como decía Ageo, vuelvo a Ageo porque es impresionante como me ha tocado esa prédica. Artesonamos nuestras casas. Y me detengo un poquito en la palabra que emplea Ageo, que no es una palabra cualquiera. Artesonar viene de arte, de artesano, de alguien que pone cuidado, que pone todo lo que es, todo su corazón en hacer algo que él desea. Tristemente ese pueblo no era adorar a Dios y servir a Dios lo que estaban haciendo, sino que artesonaban sus propias casas. Y no se refiere Ageo a la casa, a la vivienda, se refiere a la vida de esas familias. Ellos artesonaban todo lo que eran para el mundo, pero no para Dios. Eso nos toca a nosotros, hermanos, porque ese pueblo al que le hablaba Ageo somos nosotros, no es otro, no hemos cambiado nada. Como dice el viejo dicho, el corazón del problema es un problema de corazón, y eso no cambia con las generaciones, no cambia con las etnias, no cambia con los tiempos. Nosotros seguimos siendo de un corazón rebelde, duro y difícil ante Dios. Nosotros habitualmente perdemos el enfoque, pero Dios no lo pierde. Dios no pierde el enfoque nunca. Los invito a ir a Éxodo 19:4. Quiero que leamos Éxodo 19:4. Ahí hay una hermosa referencia que hace Dios a su pueblo rebelde, haciendo una metáfora de amor. Cómo Él, a pesar de la rebeldía de ellos, se interesaba por amor a ellos y los llamaba a volverse a Él. Dios les trae al presente primero su castigo a Egipto, como podrán leer ahí al principio del versículo. Y luego les dice, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Saben que Dios no nos necesita para nada a nosotros. Dios no nos necesita. Dios no necesita siquiera preocuparse por alguno de nosotros. Pero Él se preocupa. Él por amor nos trajo como sobre alas de águilas, o sea, por sobre encima de todas las dificultades, así nos trajo para Él, para servicio a Él. ¿Y puede haber algún propósito más elevado que servir a Dios? Pregunto. ¿Puede haber un privilegio más grande que servir a Dios? ¿Puede haber algo mayor para que estemos artesonando nuestras casas antes que servirle a Él? Dios no nos necesita. Y tampoco tiene por qué soportar nuestras debilidades, nuestros despechos, nuestra ciclotimia, que hoy andamos bien, mañana, hoy te quiero, mañana te odio, como dice el mundo, ¿no? Y el ser usado como un milagrero, según nuestras necesidades, que cuando conseguimos lo que queremos de parte de Él nos olvidamos, lo dejamos de lado. Ese Dios de bolsillo que tenemos, que lo sacamos cuando lo necesitamos y después lo guardamos. Él no necesita ser ese Dios, ni quiere ser ese Dios. Pablo en Efesios 1, conocido versículo, no le voy a pedir que lo lean, solamente que lo anoten, que lo tengan por ahí. Desde el versículo 12 al 23 nos da el motivo. Vamos a leerlo porque no me gusta. No es que no crean que no lo van a leer, sin embargo que quiero leerlo porque me apasiona lo que Dios tiene para nosotros y debemos leer su palabra.
Efesios 1, desde el 12 al 23, dice, a fin, les repito, Pablo nos dice el por qué Dios se quiere relacionar con nosotros y nos trae hacia Él. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Leo de vuelta el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí nomás. Al ser influenciado por Satanás de esa manera, de la seducción, a través de la seducción de nuestra carne, nos convertimos en una cosa terrible, hermanos, en quebrantadores del primer y más importante mandamiento. Y ponemos uno tras otro, no uno solo, una sucesión de ídolos delante de la preciosa persona de Dios. Eso es lo que hacemos siguiendo a Satanás, escuchando el susurro de Satanás. Artesonamos nuestra casa y nos olvidamos de Dios. Artesonar es la palabra hebrea zafán, que quiere decir adornar con cuidado, trabajar algo con mucho cuidado, como hace un artesano, ténganlo en cuenta. Cuando se dediquen a eso en cada una de sus vidas, cuando quieran ir a un cumpleaños de algún amigo, de algún pariente, antes de venir a la Santa Convocación en la congregación. Ténganlo en cuenta cuando le damos más importancia a un pariente inconverso que nos visita, que desde hace años que no lo vemos, que en vez de traerlo a la iglesia nos quedamos en casa y no venimos a la iglesia. Ténganlo en cuenta. Eso es artesonar nuestra casa. Nuestro texto base, y vamos a orar a pedirle a Dios la dirección y su guía. Está en 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente, la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito Padre Celestial, altísimo Dios, te damos gloria y honra a tu nombre, Señor, porque solo tú la mereces. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa gracia derramada sobre nuestras vidas, aquella que nos llevó a reflexionar cuando nos llamaste sobre tus caminos, a considerarnos lo que éramos, porque tú nos diste la fe para vernos, abriste los ojos, Señor, nos iluminaste, nos diste la luz para ver y nos trasladaste desde las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo.
Nos diste la justificación solamente por la fe, Señor, no por obras, solo por fe. Por eso es tan precioso y tan grande, tan inconmensurable ese tesoro que nos has dado, que no tenemos palabra para expresarnos, Señor. Solamente podemos darte las gracias. Podemos ofrecernos como sacrificio vivo, santo, puro, agradable a ti, como dice Pablo, que es nuestro culto, o debiera ser nuestro culto racional, Señor. Te pedimos perdón porque somos pecadores, porque muchas veces nos olvidamos de ti y anteponemos los ídolos delante de tu persona, Señor. Pero tú eres paciente, eres grande en misericordia. Tú nos perdonas, Padre, cuando nos arrepentimos. Ayúdanos a tener un corazón sensible a tu palabra en el día de hoy, porque tú nos vas a volver a hablar de esa manera que hablas a tu pueblo, con amor, pero de manera firme, Señor. Te damos toda la gloria, te damos las gracias, Señor, porque no podemos expresar otra cosa mayor. Te entregamos nuestro corazón a ti para que tú obres en él, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Señales de peligro que no podemos ignorar, podría llamarse como subtítulo esta parte. Estamos en este mundo, pero no somos de él, no somos del mundo. Repito, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de él, no somos de este mundo. Tengámoslos como algo común, como algo que está delante de nuestros ojos, en nuestra frente. No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. No nos tenemos que afanar por absolutamente nada de las cosas de este mundo. Siendo cristianos, a veces seguimos sucumbiendo a las trampas y a las mentiras que el maligno y sus servidores diseminan a través de todos los medios públicos a los que tenemos acceso. La televisión, la internet, las redes sociales que están tan de moda últimamente, son todos, salvo que nosotros la utilicemos para evangelizar, para difundir la palabra de Dios, son todos medios por lo cual el mundo nos va penetrando, nos va permeando. Y nosotros debemos ser impermeables a esas cosas. El mundo tiene sus políticas todas anti Dios. El feminismo, por ejemplo, gravísimo, gravísimo, porque abre las puertas al aborto en primera instancia, luego al movimiento LGTB, y a todo lo que este gobierno, que gracias a Dios terminó, impulsó hace poco tiempo atrás. Todas políticas anti-Dios. El aborto es anti-Dios porque es la negación de la vida, la negación de un regalo precioso que Dios nos da. Sea como fuere su concepción, aquella criatura que se desarrolla en el vientre de una madre es un producto del amor de Dios, una demostración de su amor para con nosotros. Y ese movimiento lo niega. Ese movimiento niega que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y que tenemos atributos de parte de Dios que nos diferencian. Hombre y mujer los hizo Dios, dice Génesis. No nos hizo ni caballos, ni monos, ni gallinas. Nos hizo hombres y mujeres. Y esto no es intercambiable, hermanos. La perversión del hombre únicamente logra esto, o intenta intercambiar los roles. Esto no es así. Esto es un invento del mundo. El gran peligro entonces para nosotros como creyentes es conformarnos a estas doctrinas del mundo. ¿Por qué resulta esto? Por la falta de identidad que tenemos como santos de Dios. Por la falta de identidad que exhibimos como santos de Dios. A veces parece que muchos no lo fuéramos, ¿verdad?
Lo que nos debe caracterizar en este mundo es nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo, ya que separados de Él, dice el Señor, nada podemos hacer. Juan 15, 5. Es cierto que este cosmos en el que estamos es el en el cual tenemos que sobrevivir, hermanos. Pero no debemos caer en el fatalismo y en el conformismo o la autojustificación, no debe ser así. No debemos decir es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así, no, hermano, usted es un hijo de Dios. Usted ha sido llamado por Dios y Dios le cambió todo. Dios le dio un corazón nuevo, le dio una nueva personalidad, una nueva persona. Dios le dio vida que antes no tenía. Entonces no es qué le vamos a hacer. Debe luchar contra el pecado, hermano. Debemos luchar contra el pecado. Para el verdadero cristiano la cosa no queda ahí, sino que el Señor nos llama primeramente ¿a qué? A ser santos. A ser santos, separados del mundo para servir al Dios vivo. Eso significa ser santo. No significa lo que nos inculcaron en la famosa Iglesia Católica cuando éramos niños que íbamos a catecismo. A mí me tocó participar de ese tiempo que no me gustaba, la verdad no me gustaba, pero bueno, me mandaban de mi casa a la iglesia a aprender cosas que después me di cuenta que no eran verdad. Y después aprendí por qué no me gustaban, porque Dios ya me había elegido para Él, aunque no me había llamado aún. En esto consiste la santidad y estamos teniendo siempre preciosas, vuelvo a repetir, preciosas enseñanzas desde este púlpito al respecto. No se olviden lo que se predica desde este púlpito, hermanos. No que lo escuchemos hoy y a la media hora nos pregunta qué predicó el pastor o qué mensaje trajo el predicador de turno y ustedes no recuerden. Pablo en la carta a los Romanos 12:12 es sumamente preciso en cuál es la voluntad de Dios con respecto a nosotros. Y dice, le voy a leer la versión NBI, la versión parafraseada que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Su mente. Todo lo que no pasa por la mente no pasa por la conciencia, no tiene en cuenta la conciencia. Cuando actuamos directamente por impulsos, como dice el mundo, sigue tu corazón, ahí estamos fritos, hermano. Ahí estamos fritos. No podemos seguir nuestro corazón, porque ¿qué dice la Escritura del corazón? Amén, que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo, Dios, el único que puede conocer el corazón del hombre es Dios. Nosotros mismos no lo conocemos. Somos incapaces de tener siquiera acercarnos con la mesura de lo que somos capaces en nuestra maldad, en la maldad que tenemos dentro. Es muy grande la maldad que llevamos en nuestro corazón, hermanos. Por eso es tan grande la obra de Cristo en nuestro favor. Nosotros, hermanos queridos, debemos avanzar en sentido totalmente contrario a la corriente de este mundo, totalmente contrario. Debemos luchar con denuedo contra la influencia de este sistema perverso que aborreció, aborrece y aborrecerá hasta el fin de los tiempos a nuestro Salvador. Ese es el mundo. Entonces, para ir entrando en tema, despacio, ¿cuál es nuestra identidad? Por si no escuchamos todo lo anterior o no es poco todo lo que escuchamos anteriormente hasta aquí, el apóstol Pedro nos dice cuál es nuestra identidad como pueblo de Dios en ese versículo que leímos. Pero la primera referencia de esto
la tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo en Juan 15, 19, que dice el Señor: si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo, antes yo os elegí, dice el Señor, del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice el Señor, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Persecución. ¿A alguien le gusta ser perseguido? Como decía el pastor Eduardo, a nadie le gusta ser perseguido, porque a nadie le gusta llorar tampoco. Sin embargo, son bienaventurados, como leía nuestro hermano Joel, aquellos que sufren, aquellos que son perseguidos a causa de la palabra de Cristo. Y a nosotros no nos ha tocado todavía, hermanos. Todavía no nos ha tocado, pero que viene, viene. Ténganlo por seguro, porque la palabra de Dios lo dice. A cada momento, y ya lo acabamos de leer. ¿Cuál es nuestra identidad? Vuelvo a leer a Pedro, dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se pagó un precio muy grande por ser adquirido del mundo, por ser sacado del mundo para Dios. Y todo eso con un propósito, un solo propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de ese lugar tenebroso donde no hay luz, donde no veíamos, donde estábamos ciegos, porque además estábamos muertos, y nos llevó a la luz admirable de Cristo. No solo nos abrió los ojos, nos iluminó, sino que nos dio vida. Cuando nacemos en este mundo, nacemos físicamente en este mundo, inmediatamente somos registrados. Ahí nomás nos ponen un número, al toque. Y se nos provee un documento de identidad en el registro civil del lugar a donde hayamos nacido. Crecemos, somos educados y de acuerdo al adoctrinamiento recibido primariamente de nuestros padres, creamos una personalidad con la cual nos presentamos delante del mundo. Así es nuestra vida carnal, nuestra vida natural. De forma análoga, cuando somos renacidos, después de haber sido llamados por Dios a la salvación en Cristo Jesús, Él nos da una nueva identidad como ciudadanos de una nueva tierra que vamos a habitar, que es la que estamos habitando nosotros, los que somos convertidos a Cristo. La ciudad celestial se llama, o el reino de Dios. Nosotros todavía no estamos en la ciudad celestial, estamos habitando el reino de Dios, esa tierra santa, que debiera ser una tierra santa para nosotros. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios 5, 16 y 17, segunda a los Corintios 5, 16 y 17 nos dice Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Repitan conmigo, por favor: nueva criatura es, si alguno está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice Pablo, todas son hechas nuevas. Notemos aquí que hay un condicionante, que es la palabra sí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
o sea que no son todos. No. Nuestra identidad es la que nos orienta hacia una meta segura. Nuestra identidad es la que nos orienta a esa meta segura que es Cristo. Pues Él es, Juan 14:6, el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no hay otro que sea el camino, no hay otro que tenga la verdad absoluta y no hay otro que nos pueda dar la vida que Cristo nos dio. No hay otro. Si nos identificamos con Cristo, no debería ser porque asistimos a una iglesia regularmente, como si se tratara de un club social donde me siento bien con mis amigos y vengo y charlo de cosas del mundo y nos distraemos un rato y la pasamos bien. No es eso. Se basa nuestra identidad en que somos escogidos de Dios por la obra regeneradora del Espíritu Santo, por haber creído por la sola fe en la obra perfecta de Cristo Jesús en nuestro favor. En Romanos 8 se relata esto. Voy a leer el capítulo 8, versículo 14 y luego 2 versículos más que les voy a decir cuáles. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y vuelve a aparecer la palabra, primero persecución, ahora padecer con Cristo. La vida cristiana tiene particularidades que a la carne no le gustan. Solamente una persona que ha sido convertida, que está creciendo espiritualmente, puede apreciar estas verdades. El de sufrir con Cristo, el de padecer juntamente con Él. También Juan nos afirma esto y nos pone en alerta en cuanto a los peligros del mundo bajo el control de Satanás. Este mundo está bajo el control de Satanás, no se olviden. Primera de Juan 5, 19 y 20. Dice Juan, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido, amén, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos a quién, al verdadero, y estamos en el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es el Dios verdadero y la vida eterna. Aleluya, hermanos, así es. Un cristiano es lo que muestra con su testimonio de vida, como un árbol muestra su fruto por lo que es. Mateo 7 dice esto, versículos 18 y 20, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, y estas son palabras del Señor mismo. Además de ser la palabra de Dios, en general no la dijo Juan, no la dijo Mateo, no la dijo Lucas, la dijo el mismo Señor. Mateo la transcribió. Entonces, volviendo a nuestro texto base, Pedro marca 4 características y un propósito. Linaje escogido. No los escucho. Real sacerdocio.
nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como decía en Éxodo, como leímos en Éxodo al principio, ¿a quién liberó Dios de Egipto? A su pueblo, a todos los que querían seguirlo, porque no todos salieron de la esclavitud de Egipto, algunos quisieron quedarse en la comodidad, algunos quisieron quedarse viviendo del Estado, de las migajas del Estado. Hubo un pueblo que abrió los ojos y salió, porque tuvo fe en su Salvador. Linaje escogido. Ser linaje escogido es un privilegio, hermano, que tiene dos características principales. Ese linaje es intransferible y a la vez que totalmente inmerecido. Yo no merezco nada de parte de Dios, ni ser linaje de nadie que venga de parte de Dios. No lo merezco. Cada uno de estos títulos son producto de su sobreabundante gracia soberana sobre nosotros, que Él quiso que fuéramos su pueblo. Una gracia derramada sobre nosotros porque a Él le agradó así. El día que estemos glorificados ante su presencia, pregúntenle por qué. Yo no tengo la respuesta, pero Dios lo hizo así porque Él quiso. Linaje significa, definición, es el conjunto de antepasados o descendientes de una persona o de una familia. Esta descendencia que nombra Pedro hace referencia directa a la promesa hecha a Abraham que se encuentra en Génesis 22, 18. Una de las promesas que le hizo a Abraham Dios. Una descendencia espiritual. De eso hablaba Dios cuando le dijo que su descendencia iba a ser incontable, iba a ser tan grande o más fácil iba a ser contar las estrellas del cielo que la descendencia que le iba a dar. Una descendencia espiritual, una característica particular. Dice el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y este concepto es ampliado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto por Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3. Los invito a ir al versículo 8 y 9 para empezar. La Escritura, dice Pablo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la promesa es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, tiene un solo pueblo, mal que les pese al dispensacionalismo.
Un solo pueblo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, por eso lo leo. Y este linaje escogido lo es desde antes de la fundación del mundo, como lo expresa Efesios 1 del 3 al 14, que ese sí no lo vamos a leer por la extensión porque nos vamos a ir en tiempo. Pero léanlo, es una porción preciosa de la palabra de Dios donde nos habla de las bendiciones que tenemos, todas las bendiciones en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Todos aquellos que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos queridos, somos linaje escogido, linaje de Abraham según la promesa. Este pueblo de Dios es la iglesia, somos nosotros, hermanos, somos nosotros. Linaje de Abraham según la promesa. Aleluya. Aleluya. Este pueblo de Dios es la iglesia que somos nosotros. Nosotros somos los herederos, hay un solo pueblo, y lo voy a seguir repitiendo. Segundo punto, somos real sacerdocio. Ser llamados a ejercer un sacerdocio para el Rey es una de las mayores prerrogativas de parte de Dios para nosotros, que somos unos miserables que no merecemos nada. De parte de Dios nos alcanza por su amor infinito, y es un antecedente que tenemos en Éxodo 19:6, el pacto mosaico donde Dios habla con Moisés y le transmite el plan que tiene para su pueblo, que en aquel tiempo alcanzaba solamente a los judíos étnicos, descendientes de Jacob. Esto es antes de darle las tablas de la ley en Sinaí. Pero luego, en Éxodo 19, 5 y 6, a ver si lo podemos encontrar rápido, lo leo de la Biblia. Éxodo 19, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice el Señor, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor hablando con Moisés. En estos dos primeros títulos que alcanzamos como pueblo de Dios vemos estos pactos, el abrámico y el mosaico, dos pactos. No voy a entrar en el tema pactos. Pero estos sí no fueron abolidos, como nos decía Pablo en la porción que leí, por el nuevo pacto establecido por nuestro Señor con la Iglesia, sino que permanece y se amplía. Digo esto y lo aclaro porque el dispensacionalismo va cortando secciones, porciones de la Biblia, parte la Biblia en 7 pedazos y la parte anterior no corre más y vamos de nuevo, empecemos de nuevo. Así no es, así no es. Está bien que hay un pacto, hay 2 pactos, hay 3 pactos, hay un nuevo pacto, pero un pacto no invalida al otro. Eso de no invalidar el pacto anterior es simplemente una ampliación en el Nuevo Testamento de todo lo que estaba velado en el Antiguo Testamento. Es como que se corre el telón, como Cristo cuando partió el velo del templo en 2, rasgó y abrió todo el panorama que los del antiguo pacto lo tenían en tinieblas, vemos oscuramente, decía, nombraba a Pablo como por un espejo, pero ahora tenemos la realidad. Cristo se nos ha revelado y Cristo ha revelado todo lo que tenía en el antiguo pacto en ciertas tinieblas, no en tinieblas, pero sí oculto, no revelado totalmente al pueblo. Estos 2 primeros títulos, entonces, el abrámico y el mosaico, estos 2 primeros pactos no son abrogados por las nuevas sucesiones de revelaciones a través de Cristo Jesús. La Iglesia es la culminación del plan terrenal de Dios hasta el regreso del Señor, desde su propio inicio hasta la venida del Señor, para establecer el final de los tiempos.
cosa que esperamos con ansia, cuando juzgará al mundo y concretará la anhelada promesa de cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia y donde moraremos para siempre con el Señor. El tema de ser sacerdote, sabemos de qué se trata. El sacerdote era el que intercedía ante Dios. El profeta, ¿se acuerdan? Era el que traía la palabra de Dios al pueblo, y el sacerdote es el que intercede ante Dios por el pueblo. Entonces nosotros somos sacerdotes intercediendo siempre por nuestra congregación, por nuestros hermanos, por aquellos que han de ser salvos, pidiéndole a Dios que nos muestre el camino para predicar su evangelio. ¿Cuál es el mejor camino para sembrar su evangelio? La preciosa semilla. Ese es nuestro papel como sacerdotes. Tercero, nación santa, la promesa a Abraham sin H. Abraham, no Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El diccionario RAE define nación como una entidad jurídica y política formada por el conjunto de los habitantes de un país regidos por un mismo gobierno. Pero hay una tercera acepción del diccionario sobre la misma palabra, que es la que me gusta a mí, que dice así: conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma, tienen tradición común y ocupan un mismo territorio. El diccionario RAE en su tercera acepción lo define así. Y creo que esto es lo que somos, hermanos, sin duda, ya que estamos regidos por el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos todos un mismo origen porque fuimos elegidos, predestinados y engendrados ¿por quién? Por Dios. Somos todos de una misma etnia espiritual, ya que somos todos hijos del mismo Padre. Y ocupamos un mismo territorio que es el reino de Dios, el cual compartimos temporalmente, sí, con los impíos, hasta la consumación de los tiempos en la segunda venida de nuestro Señor. En Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, se expresa claramente, cuando Cristo, nuestro Señor, explica esto, se expresa claramente que en el mundo hay dos tipos de personas. Esa es la realidad, los que son de Dios y los que son del diablo. El trigo y la cizaña. Luego, si quieren seguir leyendo, en Mateo 25, del 31 al 32, se habla del juicio a las naciones por parte del Señor. Y también ahí separa las ovejas de los cabritos. Pone a los cabritos a su izquierda, a la oveja a la derecha. No es una metáfora política esto, pero pone a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Creo que esto es lo que somos sin duda entonces como pueblo, ya que estamos regidos por un gobierno ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos del diablo, hermanos, ya no somos de Satanás. Por lo tanto, nuestro objetivo mayor como nación santa que hace la obra para la que fue llamada es y siempre será tomar conciencia de nuestra identidad en Cristo. Esa es nuestra misión. Si yo no tomo conciencia de mi identidad en Cristo, no puedo servir al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que una nación que sea santa, totalmente separada para Él.
No podemos mezclarnos con el mundo, ya vamos a ver eso. En Hebreos 12:1, ya lo citó el pastor Eduardo también, debemos correr con paciencia la carrera, dice el escritor, que tenemos por delante. Pero hay una condición impuesta que es fundamental para esto. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto tiene un nombre, se llama santificación. Santificación. Entonces despojémonos de todo peso y de ese pecado que nos asedia para poder servir a Dios. Como el Señor viene repitiendo incansablemente, vuelvo a repetirlo por tercera vez desde este púlpito, hablando del pecado y de tomar conciencia de lo que somos frente a Dios. En Juan 17 vemos un concepto de la santificación que viene de labios de nuestro propio Señor Jesucristo. En su oración intercesora, Él dice, versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, si alguien del mundo ve a Oscar Fulco caminando por la calle, va a ver a Diego Erazo, va a ver a Joel Villafañe, va a ver a cualquiera de nosotros, va a ver al pastor Raúl, va a ver a cualquiera de nosotros, porque nosotros somos uno. Debemos ser uno, debemos ser la imagen de Cristo ambulante en este mundo. Eso es identidad. Identidad. Definición Bain, del diccionario Bain, del griego hagios. Y en hebreo la palabra para santo es kadosh, con sh. Kadosh. Fundamentalmente significa separado. Y por ello en la Escritura, en su sentido moral y espiritual, es separado del pecado y consagrado a Dios. Así, esta santidad no es un logro, dice Bain, sino un estado al que Dios en gracia llama a los hombres. Pero los creyentes son llamados a santificarse, en consecuencia de su llamamiento, como nos dice 2 Timoteo 1:9, eso anótenlo, no lo vamos a leer, purificándose de toda contaminación, abandonando el pecado, dejándolo ahí olvidado, viviendo una vida santa, como dice 2 de Pedro 1:15 y 2 de Pedro 3:11, y experimentando comunión con Dios en su santidad. Experimentando, ¿qué quiere decir experimentar? Exactamente, practicar, entrar a la cancha y jugar en eso. Ponerse los pantalones cortos y jugar, no jugar con Dios, sino jugar para Dios, en la cancha que es el mundo. Y el mundo es nuestro enemigo, a donde tenemos que hacer los goles es ahí. Conocemos que como iglesia existen para los asistentes distintos niveles. Yo creo que lo deben saber, no sé si todos, pero yo recuerdo una asamblea administrativa que fue la única de la que participé en esta congregación desde que soy miembro, donde el pastor nos decía que hay una cantidad como de niveles concéntricos alrededor de Cristo, que es la cabeza y que es el centro de todo. Luego había otro centro que eran el núcleo, el llamado núcleo. Después había otro círculo un poco más abierto que eran los consagrados.
Después había un tercero que eran los comprometidos. Y había un cuarto círculo que eran los visitantes ocasionales, asistentes ocasionales, que serían la multitud. Creo que se nombró en ese tiempo como la multitud o algo así. Yo creo, hermanos, por lo que vimos, por lo que vamos viendo, todavía no terminamos, que Dios quiere que que estemos más cerca del núcleo que de aquellos visitantes ocasionales. Quieren que esas sillas sean pocas, hermanos, para nuestra congregación. Que tenga que haber hermanos de pie llenando esta iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos trajo como en alas de águila, para que le sirvamos a Él. Pero hay una condición, por la cual no todos estamos siempre acá, que es la santidad práctica que debemos tener. Y la santidad práctica, hermanos, es un sinónimo del fruto espiritual de cada uno. Si no damos fruto espiritual suficiente en cualquiera de sus 9 componentes, no nos santificamos realmente, no nos santificamos. El carácter de Cristo no se va a ver en nosotros. Entonces creo que debemos esforzarnos para estar lo más cerca del núcleo posible. Y la santidad siempre como requisito indispensable y como el más imperativo para servirle a Dios. Dios no usa vasos sucios, como nosotros no tomamos agua en vasos sucios. Esto lo vemos en Éxodo 3:5, hablando Dios con Moisés, le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y luego en 2 ejemplos que les doy nomás, Éxodo 19, 21 al 23, y Jehová dijo a Moisés: desciende. Ya el pueblo de Israel estaba fuera de Egipto, ya Dios lo había sacado de Egipto y estaban en el Sinaí. Ese es el contexto. Le dice a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. ¿Por qué? Porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes para que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. En Josué 5:15, otro de los ejemplos y el último, y dice: y el príncipe del ejército de Jehová, que no era otro que nuestro Señor Jesucristo, que se le presenta a Josué, respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y así varios versículos. ¿Qué nos enseña esto? Que la absoluta santidad divina requiere la total separación de Dios de cualquier cosa inmunda por el pecado. Y no les voy a responder qué hacemos con Job 1, por lo menos hoy no. Pero la separación de Dios con todo lo que es pecaminoso es un requisito para servir a Dios. Creo que se pueden dar un poco de cuenta, pero no totalmente, de qué hacemos con Job 1. Alguno lo va a recordar por qué digo esto. Cuarto, ¿cuál era el primer punto? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. No sé si afirmarlo o preguntar. ¿Qué hago? ¿Lo afirmamos? Amén. Bien, de acuerdo a este concepto de santidad que vimos, el pueblo de Dios está separado y no comparte el entorno íntimo con los incrédulos, o al menos no debería. Entorno íntimo con los incrédulos, o al menos no debería. Lo debemos
seguir hasta abajo de la cama con el Evangelio. Es la única forma en que podemos compartir nuestro espacio de intimidad con un incrédulo. Entreverados pero no revueltos, dice el refrán, ¿verdad? Entreverados pero no revueltos. Yo que soy del campo hablo así, me gusta. Existe una convivencia obligada, lamentablemente, en este mundo donde nos toca vivir, como vimos, la parábola del trigo y la cizaña es un ejemplo patente de esto, pero no debe llegar al punto de que expongamos nuestra santidad al grado de pecar. No podemos exponer nuestra santidad con nuestras amistades que no conocen a Dios al punto de llegar al pecado o compartir el pecado de ellos. No debe ser así. Si nosotros tenemos una convivencia con el incrédulo, siempre nuestras defensas espirituales y nuestras alarmas deben estar en alto, en lo más alto y bien alerta, bien celosas. No debemos caer en la trampa del enemigo. El enemigo, acuérdense, que no nos obliga a odiar a Dios, nos seduce como sedujo a Eva, así nos seduce. Es distinto una seducción a una imposición, es muy diferente. El Señor exhorta a nuestro profeta que está hoy hablándonos en este tiempo, Jeremías, diciéndole: conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Perdón, estoy leyendo Jeremías 15, 19 y 20. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. O como nos advierte Pedro en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda ¿a dónde? Alrededor, buscando a quién convertir a Cristo, ¿o no? Buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. Satanás no quiere hacer pedazos, hermano. Nos quiere hacer pedazos. En 1 Pedro 5:8 decía esto nuestro Señor. En Proverbios 1 dice la palabra de Dios: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Alguien que pertenece al pueblo de Dios no cae en el engaño del pecador, no debe caer en el engaño del pecador, no debe consentir el pecado. Salmo 1 dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ay, de día y de noche. Ese es bienaventurado, como nos traía Joel en la palabra de Dios hoy, en Mateo 5, en el Sermón del Monte, que decía: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos entonces que no andamos en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores nos sentamos, sino que en la ley de Dios está nuestra delicia y meditamos en ella. ¿Cuándo? De día y de noche. Yo sé que no es fácil, para la carne no es fácil, pero nuestro mandato es a santificarnos. También escuchamos a Dios hablando a su pueblo Israel en Éxodo 29, 44 al 46. Y santificaré, dice Dios, el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Separaré, dice Dios, separaré el tabernáculo y también a mi siervo Aarón y a sus hijos para mi servicio. Dios los separa para su servicio, no agarra cosa contaminada. No agarra nada contaminado, no tiene trato con la contaminación del pecado Dios.
Palabras del mismo tenor son las que escribe Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 6, 14 al 18. Leemos la exhortación de separarnos de los incrédulos, hermanos. Yo sé que a muchos les duele, que les es muy difícil. Esto es santificarnos ejerciendo nuestra identidad como hijos de Dios. Lo vuelvo a repetir porque de eso se trata esto. De ejercer nuestra identidad, de ejercerla, no solo tenerla, no es suficiente con tenerla. Dice Pablo, escribe Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois vosotros sois el templo, el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay una condición para que Dios nos reciba. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está citando lo que ya leímos del Antiguo Pacto, Pablo. O sea, es una confirmación que no se abroga el Antiguo Pacto por el Nuevo, sino que se amplía siempre. Siempre de parte de Dios un requisito ineludible para estar en comunicación o en comunión con su pueblo, que es la separación del pecado. Esto es la santidad que Dios requiere de parte de cada uno de nosotros. Y acá viene el propósito, y ya con esto termino porque nos hemos pasado un poquito, pero es la palabra de Dios y a mí me encanta predicar la palabra de Dios. Como a ustedes le debe encantar escuchar a Dios hablándole, aunque los exhorte, aunque los moleste, aunque los ponga incómodos. El propósito es, según Pedro y según toda la Escritura, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, ¿a dónde? A la luz admirable de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Teniendo estas definiciones como base, advertimos que detrás de todo esto existe un propósito para el cual fuimos llamados como iglesia. Si yo pregunto cuál es nuestra misión, seguramente me van a decir predicar el Evangelio. Y otros hacer discípulos. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor en Mateo 28. Vamos a leerlo. Mateo 28, 18, 20. Yo sé que lo saben de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le está diciendo: yo soy el Dios todopoderoso, creador y sustentador del universo. Yo soy el dueño de sus vidas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dios no nos está rogando la persona de Cristo, no nos está dando un consejo, no nos está buscando nuestro parecer, si les parece bien. Nos está dando un mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, no algunas, todas las cosas que os he, ¿qué dice? Sugerido, que os he mandado. Y he aquí que yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias a nuestro bendito Señor, es su promesa, es su promesa. Pero, ¿qué hay? ¿El Señor nos manda así como así a predicar el Evangelio?
En Hechos 1:8 tenemos un versículo que nos aclara los tantos al respecto. Dios nos equipa para el trabajo que tenemos que hacer. Y en aquel momento que eran los discípulos, que no estaban todavía el Espíritu Santo morando aquí en los creyentes, escribe Lucas, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasará con eso? Y me seréis testigo. ¿A dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque yo ya no soy enemigo de Cristo, pero un día lo fui, y como un día yo lo fui y muchos de ustedes también lo fueron, todos en realidad lo fueron, hay muchos enemigos que todavía no están convertidos a Cristo. Y ese es el gatillo que va a disparar el pronto regreso del Señor, cuando el último de sus enemigos sea puesto por estrado de sus pies, cuando el último inconverso que esté atentando contra la cara de Dios, contra el rostro de Dios, sea convertido, ahí vendrá nuestro Señor de vuelta. Anhelamos ese día, por eso es tan importante, hermanos, que cumplamos con este propósito de Dios de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque eso va a disparar el regreso de nuestro Señor. Y si nosotros fuéramos conscientes de lo que eso contrae, de lo que eso significa, no es multiplicar por 2, duplicar la cosa, duplicar los convertidos, no es hacer 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Es 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 16 por 16, 256, y así hasta el infinito. Es una cuestión exponencial lo que deberíamos lograr nosotros con la predicación del Evangelio. Si lo hubiéramos hecho desde el tiempo que el Señor anunció esto, hoy estaríamos hablando en cielos nuevos y tierra nueva, hermanos. Eso muestra lo que somos como siervos de Cristo. Muy pobres en obediencia, muy pobres en obediencia. Si nuestro Evangelio fuera predicado como Dios lo propuso en su mandato, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, con ese criterio, una persona que habla de 2 personas se convierte en 4 personas. 4 por 4, 16. Vuelvo a repetir, 16 por 16, 256. Y después ya no me da la matemática, la calculadora para calcular eso. Pero siempre es una relación exponencial la que logramos nosotros con el Evangelio, la que deberíamos lograr con la prédica del Evangelio. Y el apóstol Pablo, que no podía ser de otra forma, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente, ¿por qué? Porque no son todos los judíos solamente, y también al griego, y también al gentil, también a todos nosotros que fuimos alcanzados por el Evangelio. Jesús nos dice que debemos ser una luz que esté exhibida en un candelero, no debajo de una vasija ni debajo de la cama. En Marcos 4 dice, también les dijo, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo del almud de una vasija o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no ha de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. En algún momento todo se va a revelar, así sea a causa de la persecución. Tristemente muchos van a ser despertados con la persecución, como ocurrió en el principio de los tiempos, el principio de la iglesia. Marcos relata esta parábola a continuación. ¿De qué parábola? De la parábola del sembrador. Como les decía hoy,
haciendo alusión a cuál es el problema. El problema no está en la semilla que el sembrador siembra, ni en el sembrador en sí mismo, sino en la tierra, la cual recibe la semilla. Pero eso no nos tiene que importar a nosotros. Nosotros debemos sembrar, aunque sea en el pavimento también debemos sembrar. No nos tiene que asustar eso ni frustrarnos de ninguna manera, porque no somos nosotros. No somos nosotros. Por eso dijo el Señor: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Él será el que haga la obra, no nosotros. Si fuera por nuestro esfuerzo, estaríamos haciendo decisionismo, como hacen muchos. Haz esta oración y vas a ser salvo, y entonces para que los dejemos de molestar, hace la oración, ya tenemos otro que es salvo. Y muchos lo hacen parte de la iglesia, eso no es así. El elegido de Dios hace con la palabra de Dios lo que Dios quiere, no lo que Él quiere. Lo que Dios quiere, lo que Dios lo mandó a hacer. Entonces vamos al punto de aplicación y termino. Habiendo recorrido fugazmente todo este panorama que nos presenta el apóstol Pedro respecto de nuestra identidad como cristianos, debemos imperativamente, una vez más, mostrar nuestra identidad como cristianos, mostrarla. Y eso significa que somos llamados a la santidad, y eso nos lleva a un andar digno de nuestra posición en Cristo. Les voy a leer la versión NBI de 1 de Pedro 1, 13, 21, que me pueden seguir con sus Biblias, aunque sea Reina Valera. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les será dada cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, y como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien ustedes saben, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Gloria sea a su bendito nombre. Padre Santo, bendito Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, Señor, gracias por la vida de tus siervos que han escrito tu palabra, que han plasmado en escritura tu palabra para que nosotros hoy la podamos tener, tu palabra que nunca pasará, Señor, nunca pasará. Antes pasará el mundo, pero nunca tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones, Señor, y hacer aquello que tú nos mandas a hacer de la mejor manera posible, con excelencia, Señor, porque es para ti, en santidad, porque de otra manera no sirve. Ayúdanos, Señor, a ser tus siervos fieles, llenos del Espíritu Santo, andando por este mundo, pero sin ser parte de este mundo. Ayúdanos a santificarnos, a separarnos de todo aquello que es pecado, Señor. Ayúdanos, porque solo con tu ayuda podemos lograrlo. Gracias por el Espíritu Santo morando en nosotros, Señor. Gracias por la obra perfecta de Cristo que derramó hasta la última gota de su sangre para ganarnos como iglesia que somos hoy, Señor. Ayúdanos a mostrar nuestra identidad en Cristo a este mundo perdido, para que puedan ver la luz
y no anden ya más en tinieblas. Gracias te damos y toda la gloria para ti en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.